Ahí está. Muy bien. Y le decía que la palabra que hoy vamos a compartir, la verdad que conmovió mi corazón, eh, produjo tal vez un poco de tristeza, un poco, ¿no? No sé, de impotencia podría decir, ¿no? Y creo que si podemos recibirlas y entender lo que vamos a hablar en esta noche, creo que va a ser de mucho crecimiento para nosotros. Y es como yo le puse a este mensaje amor romántico o amor de Dios, ¿no? Porque muchas veces pensamos que o medimos el amor de Dios de acuerdo a lo que nosotros pensamos que es el amor, ¿no? Y, y pensamos que el amor nos exalta a nosotros y como Dios nos ama tiene que darnos todo lo que nosotros queremos o lo que nosotros deseamos en nuestras vidas, pero eso pone a nuestras vidas o pone a nuestras personas como el eje, ¿no? Del Evangelio, cuando en realidad lo que tiene que ser el centro es Cristo, ¿no? Y cuando Cristo es corrido del centro, entonces aparece todo lo que es el humanismo, aparece la exaltación de hombre, aparecen muchas cosas que no están bien y que no son parte de lo que Dios quiere edificar en nosotros, ¿no? Y leía una palabra que está en Juan, capítulo 6, ¿no? Que decía, es un poco larga, pero quiero leerla, espero que me sigan. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto, y sin embargo murieron. Pero este es el pan que baja del cielo, el que come de él no muere. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne, y quedaré para que el mundo viva. Los judíos comenzaron a disputar acaloradamente entre sí cómo puede darnos de comer su carne. Ciertamente les aseguro, afirmó Jesús, que si no comen la carne del Hijo del Hombre ni beben su sangre, no entienden realmente la vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como, así como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, también el que come de mí vivirá por mí. Este es el pan que bajó del cielo. Los antepasados de ustedes comieron el maná y murieron, pero el que come de este pan vivirá para siempre. Todo esto lo dijo Jesús mientras enseñaba en la sinagoga de Capernaum. Al escucharlo, muchos de sus discípulos exclamaron: esta enseñanza es muy difícil. ¿Quién puede aceptarla? Jesús, muy consciente de sus discípulos, que sus discípulos murmuraban por lo que había dicho, les reprochó: ¿esto les causa tropiezo? ¿Qué tal si vieran el Hijo del Hombre subir a donde antes estaba? El Espíritu da vida, la carne no vale para nada. Las palabras que le he hablado son espíritu y son vida. Sin embargo, hay algunos de ustedes que no creen. Es que Jesús conocía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que iba a traicionarlo. Así que añadió: pero esto les dije, que nadie puede venir a mí a menos que se lo haya concedido el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Así que Jesús les preguntó a los 12: ¿también ustedes quieren marcharse? Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios, ¿no? Y qué tremenda palabra, ¿no? Qué pasaje, qué historia que nos revela el Evangelio acá. Jesús venía de alimentar a los 5.000, ¿no? Y la gente lo buscaba, pero Jesús les decía: ustedes me buscan porque vuelven a tener hambre, ¿no? Y dice: comieron el maná que caía todos los días del cielo, pero igualmente eso no alcanzó para darles la vida eterna, ¿no? Porque, y acá es como si hubiera un choque entre lo que Dios considera el amor y lo que nosotros consideramos ser amados. Por eso decía el amor romántico contra el amor de Dios
o el amor de Dios en sí mismo, ¿no? Digo, ¿qué es para nosotros el amor? Tendríamos que poder replantearnos qué es el éxito, qué es sentirnos amados por Dios. Porque muchas veces se ha predicado y se ha hablado acerca de esto. Y creo que en esto la iglesia como iglesia tenemos que revisar cuál fue el mensaje que fue bajado desde los púlpitos en el sentido de lo que era ser amado por Dios, ¿no? Muchas veces hemos pensado que ser amados por Dios es que cuando uno se entrega a Cristo, cuando uno recibe a Cristo en el corazón, de repente todas nuestras circunstancias naturales, todo lo que nos rodea, todo lo que está pasando en nuestras vidas se tiene que solucionar, y que Dios, si nos ama, me tiene que dar, me tiene que sanar, si Dios me ama, me tiene que proveer, y si Dios me ama, tiene que cumplir mis sueños, mis deseos, mis anhelos, y si todo eso pasa, entonces me siento amado por Dios, me siento hijo. Pero si todo eso no pasa, entonces la medida que tengo del amor de Dios se desvanece y empiezo a decir que Dios fracasa o que Dios no me ha dejado de amar, ¿no? Y tal vez eso fue algo que se reveló en este tiempo. Tal vez muchos pensaron que Dios nos dejó de amar, como decíamos, que Dios estaba enojado, que estábamos en guerra con Dios, porque analizaban el amor de acuerdo a las circunstancias externas. O sea, si hay tormentas, si tengo escasez, si tengo una enfermedad, si las cosas no pasan como deberían pasar de acuerdo a lo que yo creo que es bienestar, entonces el amor de Dios está fracasando. Y esa es la pregunta que quisiera hacerme en esta noche y que poder compartirlos con ustedes. ¿Quiere decir que el amor del Padre realmente está fracasando en este tiempo? ¿Podemos en este tiempo, a pesar de las circunstancias, de las cosas que nos puedan pasar, seguir sintiéndonos amados por Dios? Te puedo preguntar, ¿te sentís amado por Dios? ¿Cómo medís el amor de Dios, no? ¿Cómo medimos el amor de Dios en nuestras vidas? ¿Cómo medimos el amor de Dios en nuestra familia, en nuestro caminar diario, ¿no? Cuando realmente no tenés para comer, o como decía por ahí, hay un análisis o un estudio médico que salió mal. ¿Realmente te seguís sintiendo amado por Dios? ¿O pensás que las circunstancias que están pasando y que estás atravesando es en realidad que Dios te dejó de amar? ¿O que hiciste algo para fallarle a Dios, no? Ahora, no hay nada por la cual nosotros podamos, no hay obra que nos pueda justificar delante de Dios, y tampoco hay obra que nos pueda dejar de sentir amados por Dios, porque el amor de Dios no se mide por las circunstancias. Es lo que Jesús les estaba tratando de decir, ¿no? Sus padres comieron el maná en el desierto, pero comían un día y al otro día volvían a tener hambre, ¿no? Se enfermaban, sanaban y volvían a enfermarse. Y aún los que Jesús resucitó, ¿no? Como Lázaro, volvieron a morir. O sea, ninguna de esas situaciones, demostraciones de poder, tenían que ver con el amor de Dios, ¿no? El amor de Dios no se relaciona con tu felicidad. No, el amor de Dios no es para hacerte feliz, sino que el gozo que nosotros sentimos es haber sido amados por Dios y la consecuencia que tiene eso. Pero la finalidad del amor de Dios tiene que ver con otra cosa, ¿no? Y tal vez esa es la promesa que se ha predicado y que se ha hablado, de que todo iba a estar bien, que lo mejor está por venir, que todo se va a mejorar, ¿no? Pero la palabra de Dios dice otra cosa. Una vez alguien me decía, yo quiero que me digas como pastor que a mí todo en la tierra me va a ir bien, que yo voy a estar bien acá todos los días de mi vida. Y yo le digo, yo realmente no puedo prometerte eso porque no lo dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que va a haber tormentas, que va a haber días difíciles, que va a haber vientos adversos, pero la palabra lo que dice es que ahí se va a ver el fundamento donde está edificado tu vida. Si tu vida, tu casa está fundamentado sobre la roca, entonces podrán venir vientos adversos, podrán venir tormentas, podrán venir días malos, podrás pasar escasez, enfermedad, situaciones, pero nada de eso va a hacer derrumbar la casa.
Por eso creo que en este tiempo lo que se está viendo es el fundamento sobre cuál está edificado la casa. Y no como una condenación, sino como una oportunidad. Como una oportunidad de poder, si la casa se está derrumbando, porque no está fundamentado sobre la roca, entonces es el momento de poner el verdadero fundamento, que es Cristo, ¿no? Esa roca que dice que fue rechazada por los que estaban edificando, y cuando vino la tormenta, la edificación se vino abajo, porque si Dios nos construye, entonces en vano trabajamos todos los que construimos. Todo lo que nosotros podamos construir con manos de hombre no va a permanecer, porque lo único que permanece es la palabra de Dios, ¿no? Y esta es la lucha que Jesús tenía en ese tiempo. Ellos le estaban hablando de la provisión, ellos le estaban hablando de las circunstancias que estaban pasando, del hambre momentáneo. Ahora, hay algo que llamó la atención, mi atención. Jesús no es que no les dio de comer. Jesús no es que vinieron las multitudes que estaban hambrientas y Jesús dijo, no, porque ustedes vienen por la comida y lo dejó teniendo hambre, sino que les dio de comer, pero les dijo, ustedes necesitan otro alimento. Ustedes necesitan comer de mi carne y beber de mi sangre. Porque si no hacen eso, van a volver a tener hambre, van a volver a pasar circunstancias. Y lo que Jesús estaba hablando era desde un plano eterno. O sea, nunca van a poder alcanzar la salvación de su alma, ¿no? Todo lo que pasamos por acá, todo lo que pasamos en esta tierra es pasajero, es efímero, es un día para el Señor, pero todo lo que vamos a vivir eternamente es mucho más importante. Jesús no desatiende nuestra provisión o lo que nosotros necesitamos, pero Él lo pone en un plano secundario porque sabe que vamos a volver a tener necesidad todos los días de nuestras vidas, ¿no? Pero si nosotros comemos de la carne y bebemos de la sangre de Cristo, entonces nuestra vida, nuestra alma estará saciada y no tendrá necesidad de otra cosa. Podremos tener un manjar sobre la mesa o podremos tomar un mate cocido con pan y estaremos en paz y gozosos, entendiendo que lo que estamos pasando es pasajero. ¿Cómo está la medida de gozo en tu vida? ¿Te estás gozando aún en este tiempo? ¿O te está costando sentir el amor de Dios, mantener el gozo de la salvación? ¿Estás comiendo del pan de vida? ¿No? Hemos edificado templos, hemos edificado, ¿no?, lugares para congregarnos, pero si no entendemos que lo único que sacia nuestras vidas, nuestra alma, es el pan de vida. Si en ese lugar no hay el pan de vida, entonces en vano estamos edificando, porque Dios no está en ese lugar, ¿no? Y hay algo que como le decía hoy, que conmovió mi corazón, ¿no? Estaba leyendo hoy temprano y cuando leí este versículo dije, wow, increíble, ¿no? Dice en el versículo 66, desde entonces muchos de sus discípulos le dieron la espalda y ya no andaban con él. Ahora es tremendo, ¿no? Porque eran sus discípulos. No eran gente que no lo conocía, habían andado con él, venían de ver la multiplicación de los panes, lo habían escuchado predicar como quien tiene autoridad, veían los milagros, los prodigios, las señales, las enseñanzas, habían tocado, habían visto, ¿no? Pero sin embargo, cuando la vara se puso alta, cuando Jesús le dijo, no, ustedes no entienden, si no pierden su vida para ir en pos de mí, si no comen de este alimento, si no estoy yo en ustedes y ustedes en mí, entonces todo esto es en vano. Yo soy el pan de vida, ¿no? Yo descendí del cielo. Y cuando ellos se sintieron defraudados por Dios, ¿no? Ellos esperaban otra cosa, esperaban a un libertador, esperaban a alguien que viniera y los librara de todas las circunstancias que ellos estaban viviendo en este tiempo. Estaban esperando a alguien que les diera la solución a todos sus problemas.
Pero Jesús le decía, no pongan los ojos en las cosas terrenales, miren lo eterno, porque de nada sirve que ustedes ganen cosas acá si van a perder su alma en el infierno, si no van a tener la salvación de vuestras vidas, si no comen del pan de vida, continuamente van a necesitar saciarse con otras cosas, el mundo los va a saciar, tenemos un corazón insatisfecho que desobedece a Dios. Si yo no pongo mi corazón en ustedes, si no comen de mi carne, beben de mi sangre, no pueden tener parte conmigo en la eternidad. Pongan los ojos en lo verdaderamente importante. Permanezcan a pesar de las circunstancias, permanezcan a pesar de las tormentas, de lo que pueda venir, porque esas tormentas van a pasar. Las situaciones van a pasar, lo que parecía imposible que pase en tu vida pasó. Ese problema que parecía que iba a terminar, no, pasó. Todas las cosas van a pasar. Nada de lo que tenemos acá lo tenemos comprado, nada de lo que tenemos acá lo tenemos seguro. Nuestro gozo, nuestra alegría no puede estar condicionada así. La persona que tengo al lado me hace bien, no puede estar condicionada el dinero, no puede estar condicionada a que en la iglesia me animen, me levanten el ánimo, ¿no? Nuestro gozo, nuestra felicidad es que tenemos parte con Cristo, de que hay morada en los cielos para nosotros. Es una alegría espiritual que nada tiene que ver con lo terrenal, ¿no? Y cuando hay una situación que nos entristece, que nos pone triste, entonces ponemos el gozo por delante y atravesamos esa circunstancia, confiando en que tenemos la mente de Cristo, el corazón de Cristo, que llama las cosas que no son como si fuera. Y eso no depende de lo que podamos pasar. Pero qué tremendo que estos discípulos hayan tomado la decisión de darle la espalda a Jesús. Estaba ahí caminando con ellos. Estaba ahí. Habían visto, habían tocado, habían hablado, se habían compartido, habían gustado del don celestial, estaban juntos con Jesús y de repente, cuando Jesús no fue lo que ellos esperaban. Ahora Jesús decepcionó a todos los que estaban alrededor de él. Esperaban otra cosa, ¿no? No esperaban, si leen más allá, dice, pero este no es Jesús, el que vino de Pedro. Conocemos a su padre, conocemos de dónde viene, sabemos dónde nació. No tiene nada que ver con lo que nosotros esperamos, ¿no? Por eso en esta noche creo que tenemos que replantearnos cuáles son nuestras expectativas con el amor de Dios. Porque si no, siempre vamos a estar chocando entre lo que nosotros consideramos el amor que nos exalta a nosotros, y lo que es realmente el amor de Dios, ¿no? Nosotros no fuimos creados para ser exaltados, nosotros fuimos creados para la alabanza de la gloria de Dios. O sea, nuestro sentido de existencia es estar en la gloria de Dios, y nuestro mayor regalo es la posibilidad, la proporción de un camino que es Cristo para volver a esa gloria de la cual fuimos destituidos a causa de nuestras malas decisiones. Y por ahí me decís, bueno, yo no tengo nada que ver con Adán. Adán fue el que comió la manzana, Eva, la serpiente, y no se sabe si era una manzana, decía que era un fruto, pero nada de eso importa, porque como decíamos, la experiencia de Adán fue nuestra experiencia. Lo que Adán hizo nos alcanzó a nosotros. A donde estaba Adán, estábamos nosotros. Y el mayor regalo, la mayor buena noticia que tenemos es que Dios proporcionó un camino a través de la vida de Cristo para que vos ya no estés destituido, ni yo estemos destituidos, sino que podamos volver a la gloria de Dios, a formar parte de esa familia, de ese pueblo espiritual, celestial, siendo, ¿no?, embajadores, ciudadanos celestiales que viven en este mundo, pero entienden otra realidad, ¿no? Cuando hablamos esto, como dice la palabra, para el hombre natural es locura. Por eso dice, acomoden lo espiritual a lo espiritual. El espíritu mismo es el que revela la profundidad de Dios. ¿Quién conoce el corazón de Dios si no es el espíritu, no? Entonces son cosas que se entienden desde lo espiritual.
y que afectan en lo espiritual, ¿no? Que, como decía, cómo fueron decepcionados de acuerdo a lo que esperaban de Jesús, ¿no? Al punto que le dieron la espalda. Y yo me ponía a pensar, digo, ¿qué pasa con todos los que han recibido ese mensaje en todo este tiempo? ¿Qué pasa cuando nos enseñaron que el amor de Dios era otra cosa, ¿no? ¿Qué pasa cuando hemos escuchado que el amor de Dios es que todo te fuera bien, que todo estuviera solucionado, que no hubiera problemas, que no, pero nunca la palabra dice que eso es el amor de Dios, ¿no? Y digo, ¿dónde está la falla? Porque esos discípulos que decidieron darle la espalda a Dios habían entendido otra cosa, ¿no? Y yo me preguntaba, digo, ¿será que en este tiempo muchos se desilusionarán del amor de Dios? ¿Pensarán que el amor de Dios no alcanza? ¿Pensarán que el amor de Dios fracasó en este tiempo? ¿Realmente? ¿No? Él le decía, necesitan escuchar esta palabra, porque esta palabra es la vida. ¿De qué les sirve tener todo lo que puedan tener en este mundo si están muertos? Si la vida no está en ustedes, porque Dios no nos dio la vida. Cristo no nos dio la vida, Él era la vida. Y Él se dio a sí mismo por amor a la voluntad del Padre, y esa voluntad nos alcanzó. Y cuando no nos dio algo externo, sino que nos dio la vida de Cristo, y en Cristo están todas las cosas, ¿no? Entonces Él es la vida. Y si no comemos de Él, la vida no está en nosotros. Y podremos pensar que sentimos amados por Dios de acuerdo a cómo están las circunstancias, pero eso no tiene nada que ver con el amor de Dios. El amor de Dios es su propia gloria, ¿no? Eso Él sabía y Él sabe que eso es lo mejor. Si Él nos pusiera a nosotros en el mejor lugar, estaría privándonos de su propia gloria, y eso es lo peor que nos puede pasar. Cuando nosotros ocupamos el lugar que tiene que ocupar Dios, cuando nosotros nos enaltecemos, y la palabra dice todo lo contrario, necesitamos menguar, necesitamos bajar, necesitamos morir para que la vida se manifieste, para que Cristo se manifieste en nosotros, ¿no? Para que Dios ponga el querer como el hacer, para que esa vida, esa naturaleza dé frutos, ¿no? Produzca buenas obras. Por eso no es parecerse a Cristo, es que Cristo se manifieste en nosotros, ¿no? ¿Hasta cuándo? Y bueno, hasta que lleguemos a la estatura, ¿no?, del varón perfecto, hasta que lleguemos, ¿no?, a que Cristo sea formado en nosotros de tal manera que no se vea nada de mí, sino que se vea todo de Cristo. Y ese es el amor del Padre, eso es lo mejor que nos puede pasar. No hay otra forma de la vida, de manifestar la vida, que no sea Cristo en nosotros, el Espíritu vivificador. ¿De qué sirve pensar que estamos vivos y por adentro estamos muertos? Es lo que Jesús le decía a los fariseos de la época. Ustedes se ven hermosos, la gente los ama, ¿no? Los halaga, les encanta estar en la esquina, conocen la palabra de Dios. Dice, pero por adentro están muertos. No tienen la vida, no tienen el Espíritu, no tienen, si supieran, no me recibirían a mí, sabían. ¿Quién les está hablando? Y este versículo en otra versión dice volvieron atrás, ¿no? El mensaje de Jesús dejó de ser funcional para ellos. La predicación en que le decían, miren, yo no vengo a resolver esta situación porque yo me voy a ir y ustedes van a volver a tener hambre. Yo vengo a resolver una situación eterna. Yo vengo a cumplir la voluntad del Padre que los alcanza y los devuelve, ¿no?, a su propia gloria, a la gloria de Dios de la cual nunca deberían haber salido. Y esto cambia absolutamente todo, nos quita del eje, nos quita del centro, nos baja a nosotros para que Cristo crezca, ¿no? Y decía esto, ¿no? Yo soy el pan de vida, yo soy el pan que baja del cielo. No necesitan otra cosa que comer de mí. Todo lo demás, todo lo que ustedes ahora
les están pasando se resuelve si yo estoy en ustedes, si ustedes están en mí. Todo se acomoda, todo se ve desde otra perspectiva cuando lo miramos con la mente de Cristo, ¿no? Y yo pensaba esto, ¿no? Justamente, ¿a cuántos se nos dijo que éramos especiales, que éramos mejores, que éramos superhéroes, que no pasábamos momentos de debilidad, que todo iba a estar bien, que todo iba a estar bien? Pero justamente eso, cuando nos encontramos con el amor de Dios, nuestra vida nunca va a volver a ser igual, porque entendemos nuestra debilidad, porque estamos todos los días juntamente crucificados con Él, entendemos que no somos los mejores, que no podemos, que no tenemos la capacidad para hacer lo que tenemos que hacer, y gloria a Dios que no sea así, que no lo hagamos por nuestras capacidades, sino que sea Cristo en nosotros haciendo lo que tenemos que hacer, y que nosotros seamos ese envase, ese vaso de barro, para que el vaso no se gloríe, sino que seamos portadores de un tesoro, y para que no brille nuestra